poderles apoyar y compartir en este año esta clase de Derecho Notarial, esta clínica, mejor dicho. Solo le robaría el micrófono. Yo tengo la facultad de poderlo silenciar, pero eso me distraería un poco de la clase. Entonces, solo verifiquemos el micrófono. Si está encendido, pues se apaga. Si ustedes necesitan preguntar algo, pues levantan la mano. Zoom da esa facultad y con mucho gusto les escucharé. Pues como les decía, va a ser un gusto para mí impartir esta clase, un gusto y también una obligación bastante importante. Vean, estamos empezando ahorita, habían más compañeros, pero me imagino que muchos se asignaron ya ayer y pues lamentablemente eso en logística cuesta bastante. Entonces vamos a iniciar con los que estén en este momento. Esperemos que los demás se puedan ir incorporando. ¿Cómo va a ser esta clase de notariado? Pues primero, que haya respeto, tanto de mía para ustedes, futuros profesionales, también compañeros, y ustedes hacia mí. Van a poder preguntar lo que ustedes gusten. Recuérdense, no hay pregunta mala. Es peor quedarse con la duda, así que tengan la confianza de preguntar cualquier cuestión. Me levantan la mano y yo con mucho gusto les doy el momento para hablar. Y con mucho gusto les responderé. Eso primero. Me gustaría que haya participación en la clase, sobre todo en el momento oportuno, ¿verdad? Porque es muy complicado, aunque esas preguntas y respuestas del catedrático creo que hace que una clase sea más amena y más dinámica, pero lamentablemente por el tiempo no se podría hacer de esa manera, si no, no terminamos la clase nunca. El tiempo es corto, solo los sábados 2 horas. De esas 2 horas, por supuesto, no todas las horas, las 2 horas se utilizan. Hay que responder dudas, hay que dar algunas, como ya dije, dudas. Entonces, eso sería uno, la participación muy importante. Y quiero también que vean esta clínica de notariado no como solo un requisito para que le den la solvencia del ejercicio de la práctica supervisada, sino como una oportunidad de aprender un poco. Miren, el fin de esta clínica y mi fin primordial es que ustedes salgan por un aprendizaje. Con lo mínimo que aprendan, creo que para mí ya estaría satisfecho. Y no lo tomen solo como un requisito y solo decir, bueno, los sábados la clínica y ahí se va, llego, sino que intentaremos aprender un poco. Otra cuestión, como ya me presenté, Raúl David Mejía Ruiz, también nos acompañará nuestro auxiliar, que es Javier Ruiz. No sé si en este momento está él con nosotros. Él va a ser el auxiliar de cátedra, también es el coordinador de clínicas. Así que en el grupo de WhatsApp está el número de él. Cualquier duda de tipo administrativa, con él pueden abocarse. En ese sentido, pues ahí está el número de WhatsApp. Algunos compañeros que se acaban de asignar a la clase, yo al finalizar la clase voy a pasar el número de él para quien no lo tenga, y esto para que se puedan comunicar y soliciten los links, tanto para unirse a Classroom o para unirse al grupo de WhatsApp, que por ahí se va a pasar la información. Classroom va a ser la plataforma que utilizaré primordialmente para poderles pasar material, para poder comentarles algo respecto a la otra clase. Entonces, sí me gustaría que estuvieran en esa plataforma. Es más fácil. Para los que no están familiarizados con dicha plataforma, pues hay muchos tutoriales en YouTube que pueden ir a ver. Y son muy sencillos de usar. Hay muchos que tal vez desde que inició la pandemia, pues solo reciben clases en forma virtual, pero también hay otros compañeros que hace años cerraron y lo que están haciendo es pues ponerse al día con sus clínicas que por X o Y motivo no las pudieron llevar dentro de su semestre. Entonces, aquí habemos de todos. En ese mismo sentido, si bien la clínica de notariado es una clínica más práctica, o tendría que ser práctica, ya que en el semestre normal, pues es muy complicado que el catedrático coloque temas prácticos, más que todo lo envía a la casa. En la clínica de notariado, pues sí se va a llevar un tema más práctico. Sin embargo, el día de hoy, para mí es muy complicado llevar el tema práctico por una simple y sencilla razón, que es que no todos los estudiantes que están asignados están al mismo nivel en consideración de semestre. Hay compañeros que ya recibieron notariado 1, 2 e inclusive el 3 o el 4. Pero hay compañeros que apenas están recibiendo el notariado 1, entonces yo tengo que hacer una consideración hacia ellos. Hay otros compañeros que ya cerraron, entonces para ellos tal vez es un poquito más simple. La asistencia se pasará
la mitad de la clase. Si no está el auxiliar, pues yo con mucho gusto. Es muy importante la asistencia en clínicas. Recuerden que solo es un día, así que tendrían que tener el 100% de asistencia, salvo que tengan algún impedimento y que ustedes lo justifiquen. Uno es consciente que siempre hay impedimentos, no siempre, pero a veces sucede, entonces es comprensible. Si ustedes lo justifican, no hay ningún problema. Ya sea conmigo o pueden comunicarse primero con el coordinación y me lo pueden mencionar. No hay ningún problema en eso. Solo termino de hablar, compañera Martina, te le doy la palabra. Eso sería. En cuestión de puntajes, recuérdense que clínicas también es un 30, 40, 30. En este primer puntaje, digamos así, porque no podemos hablar de periodo, van a ser 5 puntos de asistencia, 10 puntos de pruebas que vamos a hacer y 15 puntos del examen final. Entonces, no sé cuál es la duda, compañera Martina, por favor. Habla. Buenos días, licenciado. Bueno, Perdone, tengo dos dudas. Una, respecto a la sesión inaugural que fue el sábado pasado, que por ahí escuché comentarios de que habían tomado asistencia y que era nuestra primera, pues yo como estaba asignada a las 10, ingresé hasta las 10 y ya había terminado la sesión, entonces no tuve oportunidad de marcar asistencia. Esa. La segunda. Solo activo otra vez el micrófono, compañeras, que por un error aquí se... Perdón, sí, ya me di cuenta. Bueno, la otra es con respecto al próximo sábado, que creo que ya sería de Semana Santa, si van a haber clases o no. Esas son mis dos preguntas. Mire, muy duda, muy válida, la verdad. Mire, déjeme comentarlo con supervisión, porque al final ellos son los que toman las decisiones. Conforme a su asistencia, vamos a ver un tema, vamos a ver ese tema. Yo voy a comentar su caso, lo vamos a apuntar de una vez aquí. ¿Cuál es su nombre completo? Martina de Jesús Mejía Solares. ¿Su carnet? 95 17 63 4. Muy bien. Entonces yo voy a comentar eso con supervisión y a ver qué me dicen ellos. Respecto a lo otro que me pregunta, yo también estoy a la espera de que nos digan ellos, porque ya recuérdense que el otro sábado ya estamos en semana de huelga, ya es Semana Santa, entonces en el transcurso de la semana les vamos a confirmar si hay clases o no. Yo lo veo difícil, pero si hay clases se los confirmamos, no se preocupen ustedes. ¿Usted ya está agregado al grupo de WhatsApp? Sí, licenciado, ya estoy agregado. Entonces, ¿y a Classroom? También. Entonces ahí les vamos a comunicar en cualquiera de los dos medios para que estén al tanto, de eso no se preocupe. Muchas gracias, feliz día. Igualmente. Entonces, como les decía, estoy a la orden, esperemos que este sea un año bastante productivo. Mire, aquí las dudas, comentarios son bienvenidos, porque primero uno no lo sabe todo, si ya lo supiera todo, pues sería bien complicado ya seguir con la vida, porque yo creo que uno de los grandes espíritus que uno tiene en la vida es poder aprender más. El abogado y notario tiene que tener esa curiosidad de seguir aprendiendo, entonces no lo sabemos todo, me puedo equivocar, ustedes lo pueden decir, no lo tomaré a mal, con mucho gusto. Hay temas que tal vez ustedes en su trabajo lo manejan más y pues yo no puedo decir nada contra eso. Ya les había dicho cómo se desarrollará el programa. Hoy vamos a ver más que todo teoría. En la siguiente semana espero terminar con la teoría y empezar a ver casos prácticos. En esos casos prácticos no solo van a redactar, sino que también me gustaría hacer ejercicios y lo vamos a hacer de revisión de documentos. Que tal vez uno cuando redacta un documento, por alguna razón no mira sus propios errores, pero cuando revisa sí mira los errores de los demás. Entonces, creo que se puede hacer una gran forma de aprender el notariado. Como les decía, estoy a la orden. Igual el compañero Javier Ruiz, que no sé si está conectado, creo que tengo un inconveniente. Y respecto a la pregunta que me hace la compañera Mónica, ¿algún prontuario? Sí, va a haber un prontuario. Eso se los voy a ir explicando dentro del transcurso de la clase, pero la idea es que lo puedan, no va a ser un prontuario tan extenso porque creo que
De nada sirve que ustedes se pongan a copiar 1000 veces un documento si ya no le están poniendo atención a lo que están haciendo. Entonces van a hacer ciertas escrituras con ciertos elementos y pues vamos a ver este prontuario. Pero por supuesto en las clases yo les voy a ir explicando. Y respecto al libro de referencia, miren, yo el libro que estoy utilizando para la clase es el del licenciado Neri Muñoz. Con la versión más actualizada, creo que es la 19ª, si no estoy mal, pero igual, eh, como es un tema más doctrinario, no importa si tienen una versión más viejita. En el sentido que la mayoría de notariado se desarrolla en el código notariado, entonces ahí no hay tanto problema. El libro del doctor Neri Muñoz, o también pueden usar el libro del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval. El único inconveniente del licenciado, que en paz descanse, es que por el cierre de la U está bien complicado conseguirlo, si ustedes no lo tienen. Entonces, eh, pues el libro que ustedes tengan, ya sea el doctor Neri Muñoz o el doctor Ricardo Alvarado Sandoval, para mí sería oportuno. Igual, yo voy a compartir diapositivas, esas diapositivas se las voy a compartir en la clase, y eso va a ser una guía para que ustedes puedan estudiar en su clase, en su casa. Además de eso, pues les compartiré otros materiales respecto a las clases futuras. Y en ese sentido, pues me gustaría ya iniciar con la clase. Miren, va a ser bien complicado que algunos temas los toquemos a fondo. El libro de Neri Muñoz, pues es el tomo 1, 2. El 3, que es jurisdicción voluntaria, va a estar bien complicado que lo miremos, pero vamos a tratar de verlo. Igual como les Licenciado, digo, perdone cuéntenme. que le interrumpa. Es que usted comentó que el libro de Lic Ricardo Alvarado Sandoval, pero yo tengo el de Omar Garnica, que es revisado por el Lic Ricardo Alvarado. No sé si eso está ahí. O Miren, ese es. no es el mismo libro, pero está perfecto también. Como son temas teóricos, están perfectos estos libros. Porque recuérdense que los autores no es que ellos de su imaginación elaboren los libros. Muchas veces citan a otros autores y es un compilado de otros autores. Yo creo que en la legislación guatemalteca, pues todos esos libros pueden ayudar. En esta clínica, como veremos más temas prácticos, lo que va a pasar es que vamos a ver más temas respecto a la ley. Entonces ahí vamos a usar más la ley que algunos libros. Solo en ciertas cositas que son teóricas vamos a usar los libros. Después en la ley. Ahora bien, se pueden amparar de los libros del doctor o del licenciado Omar Garnica o del doctor Alvarado Sandoval, porque ahí traen muchos ejemplos de algunos instrumentos públicos. Entonces, eso sería. Pero miren, yo no les voy a decir que compren un libro en específico, sino el que ustedes tengan a la mano. Igual yo les voy a facilitar contenido. Entonces, creo que esos libros cumplen a cabalidad el contenido que yo les voy a dar, tener la responsabilidad de dar en esta clase. Licenciado, muy buenos días. Disculpe que le interrumpa. Buenos días, cuenten. Mire, fíjese que solamente le quería comentar, le preguntar, por ejemplo, cuando trabajemos algunos casos prácticos o algo así, ¿usted lo va a dar con anticipación para que se trabaje en la clase? Yo le pregunto esto porque fíjese que generalmente por cuestiones personales yo viajo a Zumpango y entonces tendría, a esta hora estoy llegando yo a Zumpango y entonces para que no me vaya a perjudicar por lo práctico, ¿verdad? Entonces, solamente eso era la pregunta. Muy bien, compañero. Mire, pues vamos a tener dos opciones. Cuando sean pruebas, vamos a hacerlo por documentos de Google. Entonces, esos documentos usted los puede trabajar en el teléfono, no hay problema. Cuando sean temas prácticos, yo en la semana les voy a colocar el material de qué es lo que vamos a trabajar. Porque si nos ponemos a trabajar el tema práctico en las 2 horas de la clase, no terminamos. Entonces, va a ser de esa manera. Igual no nos adelantemos tanto, vamos a ir poco a poco llenando contenido. Como les Excelente, decía, Lick. Muchas no se preocupe para servirle. Entonces, como les decía, va a ser complicado que nosotros miremos a fondo cada tema, pero vamos a tratar de hacer hincapié en los temas más importantes. El día de hoy pues vamos a ver un poco de antecedentes, así que voy a compartir pantalla y me dicen si se mira, ahorita la comparto.
Sí se ve, licencia. ¿Sí se ve? Gracias. Ahí estamos. Nítido. Entonces empezamos con la clínica de notariado. Cualquier pregunta, pues levanta la mano, por favor. Lo primero sería el derecho notarial antecedentes. Vamos a trabajar con antecedentes de Guatemala. Miren, yo los antecedentes no los voy a tomar tanto en cuenta para un laboratorio, un examen. ¿Por qué? Porque como les repito, es una clínica, es un tema más práctico. Ya no es una clase magistral como el semestre normal. Entonces vamos a hacer antecedentes de Guatemala, únicamente de Guatemala, no los antecedentes en general del notariado como podría ser el derecho romano, la época romana, leyes de Indias, sino antecedentes de Guatemala. Aquí empezamos con la época colonial. En esta época colonial pues ya existían algunos notarios. El doctor Neri Muñoz menciona que llegaron a ser, si mucho, 3. Estos eran nombrados por el cabildo municipal o el gobernador de provincia. Recuérdense que en ese tiempo Guatemala pues era una capitanía general del Reino de España. Entonces desde ahí va surgiendo el notario en Guatemala, el que autorizaba algunos contratos de algunas clases pudientes de esa época, sobre todo en propiedades. Después nos pasamos a la época de independencia. Si miran, no le puse ni siquiera fechas, porque eso no es lo importante, sino solo conocer los antecedentes del código notarial. En la época de independencia, pues ya no es ningún cabildo o gobernador de provincia, sino ya se nombra una Suprema Corte de Justicia. Así era el nombre en ese momento, no era la Corte Suprema, sino la Suprema Corte de Justicia. Esta Suprema Corte de Justicia, mediante autos acordados, pues regulaba el ejercicio del notariado. Es un ejercicio totalmente diferente al de nosotros, actual, respecto a la forma que tenía un ciudadano de poder acceder a ejercer la función del notario. Tenía que examinarse en las municipalidades, tenía que proporcionar testigos que hicieran ver la honorabilidad del notario. Si aprobaba este examen, esto pasaba a la Suprema Corte, que otorgaba este fiat para autorizar al notario su ejercicio profesional. Ahorita vamos con la reforma liberal. En esta reforma liberal lo ubicamos a Justo Rufino Barrios, quien fue también quien ejerció el notariado. Esta reforma liberal en realidad es muy importante para el notariado, pues ya podemos ver requisitos habilitantes que hasta el día de hoy, bueno, no de la misma manera, pero ya están dentro del código de notariado, como lo son ser mayor de 21 años, ahora ser mayor de edad, del estado seglar, es decir, que no sea ministro de culto, y ciudadano guatemalteco. Aquí ya no cualquier persona puede ejercer el notariado, sino tendría que ser un ciudadano guatemalteco. Y lo más importante aquí sería nace el sello y la firma notarial. Anteriormente lo que se usaba eran esos distintivos que le estoy señalando aquí en la parte superior derecha de la pantalla. No se usaba la firma ni el sello. En la reforma liberal pues se empezó a utilizar la firma y el sello en el ejercicio profesional. Después llegamos a la revolución de 1944. Después de esa revolución llega el presidente Arévalo Bermejo y él manda a crear, bueno, no manda a crear, comisiona al Congreso de la República crear el Código Notarial. Por favor, el micrófono, compañeros, disculpen. Este Código Notarial, el Código Notarial que tenemos aquí sí es el actual que tenemos. Por supuesto con algunas reformas, pero sí aquí nace el Código Notarial, el decreto 314. Y además tenemos la ley de colegiación judicial obligatoria. Esta ley no tiene su nombre correcto en esta diapositiva, completo mejor dicho. Pues es una ley que en realidad ya no existe, está derogada. Entonces creo que no había necesidad de colocarla de forma completa, solo es un antecedente. Pasando esta época de revolución, vamos a la actualidad del Código del Notariado. Y tenemos que existe el Código Notariado, como ya dijimos, fue decretado en el gobierno del presidente Arévalo Bermejo. Es el decreto 314, que ha tenido reformas a lo largo de los años. Son varias reformas, no le pudiera mencionar una. Pero dentro de muchas reformas, las más importantes, podríamos mencionar que ya se faculta a una entidad que revise el protocolo. Ya se le da responsabilidad al notario y esa responsabilidad tiene que ser frente al director de Archivo General de Protocolos, que puede revisar el protocolo, o un notario. Se da la reproducción del instrumento público,
Esta reproducción del instrumento público, hablamos de los testimonios, ¿verdad? Y esta reforma por una cuestión tecnológica. Ya se pueden hacer reproducciones por medio de fotocopias. Entonces, eso es la reforma. Las sanciones, se le aplicó un sistema disciplinario al notario, que por ejercer esta función pública, pues tiene que tener consecuencias su ejercicio. Entonces aquí vamos las sanciones. Hablamos de la apertura del protocolo, donde se fijó ya el monto para aperturar el protocolo, que serían 50 quetzales, más los 5 del formulario, 55 quetzales que usted paga cada año para aperturar su protocolo. Eso es lo que se reformó. Y también tenemos promulgación normativa que regula derechos sobre obligaciones de notario en su ejercicio. Anteriormente solo existía el código de notariado, ahí estaba todo lo que puede ser el notario. Después tenemos la promulgación del Código Procesal Civil y Mercantil, que ya le dice al notario, bueno, usted además de lo que podía ser el Código Notariado, también puede llevar cuestiones de jurisdicción voluntaria, identificación de personas, cambio de nombres, y además nace también la ley de tramitación de jurisdicción voluntaria, sea notarial. Ese no sea un nombre correcto de la ley, pero no la tengo a la mano en este momento. En su momento la vamos a intentar, pues esperamos que el tiempo. Gracias a Por favor, compañeros, el audio, disculpe. Entonces, tenemos esta promulgación de leyes que regulan derechos y obligaciones del notario, que no están dentro del notariado, pero sí tienen una relación con el ejercicio del notariado. Nos vamos a una definición de qué es el derecho notarial. Es un conjunto de doctrinas que regula la organización del notario, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Esta es por el jurisconsulto Oscar Salas, citado por el doctor Eri Muñoz. Y también es un conjunto de disposiciones legislativas, reglamentarias, usos, decisiones, jurisprudencia y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público, que fue una definición aprobada en el tercer Congreso Internacional de Notario Latino. Mi recomendación, ponerle más atención a la primera definición. Es el conjunto de doctrinas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. ¿Esto por qué? Porque esta definición nos desglosa muchos elementos que vamos a analizar en clase, como es la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Al fin de cuentas, el derecho notarial pues se suscribe a estos tres elementos: organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. El objeto es la creación del instrumento público. Todo esto que uno estudia en la universidad, la teoría, las leyes, lo que uno analiza, ¿cuál es el objeto? La creación del instrumento público. Al fin de cuentas, eso es el objeto del notariado. El contenido de la actividad del notario y las partes en la creación del instrumento público. Las características del notario. Estas diapositivas se las voy a compartir en Classroom, así que no se preocupe. Las características. Actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflictos. Simplificando, no hay litis, no hay problemas. Eso significa. El notario actúa cuando no hay litis. Hasta en jurisdicción voluntaria se entiende que que no hay un contrincante, digamos. No hay otra parte que represente otro derecho. En contraposición, digamos. Esto significa la primera característica. Ahora os confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Esa certeza y seguridad jurídica la tenemos regulada en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es esa veracidad que se tiene que presumir en los actos o hechos que autorice el notario en esos instrumentos públicos, tanto dentro del protocolo como fuera del protocolo, tanto en una escritura pública de compra-venta como en un acta notarial. Lo que va ahí escrito, esa narración, se presume que es verdad. Y eso es una característica del derecho notarial.
Aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y la concurrencia de ciertos hechos de modo que se creen, concreten y rebustezcan los derechos subjetivos. Miren, esta definición es algo larga. Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. No se preocupe, más adelante cito más artículos. Esta característica es un poco larga, pero tratemos de simplificarla y creo que se simplifica bastante bien. Si sabemos simplificarla, después nos va a parecer normal la característica. Es decir, que el notario recibe información. Esa información es subjetiva porque son necesidades que le especifica el cliente. Son derechos subjetivos y esos derechos subjetivos le tiene que dar esa objetividad y crear al instrumento público. Es decir, una persona va a comparecer con usted y le dice, mire, fíjese que yo quiero dejarle a mis hijos estos bienes, tengo estos bienes, quiero dejárselos, pero no se los quiero trasladar en este momento. Pero quiero que conste en un documento a quién va a pertenecer cada bien. La persona tal vez no sabe qué es un testamento, porque él no lo quiere hacer hasta después de que fallezca. Entonces usted le dice, mira, aquí lo que vamos a hacer es un testamento. Y ahí usted le está dando forma a la subjetividad de las partes. Espérame, que le voy a arreglar. Ahí estamos, por favor, compañeros, el micrófono. Porque tengo la facultad de silenciarlo, pero me distraen un poco en esto. Y vamos con la naturaleza jurídica, si es pública o privada. Y lo que dice la mayoría de doctores es que tiene relación con ambas en el ámbito público porque es el Estado el que le confiere esa potestad al notario, esa fe pública, para autorizar actos y que esos actos sean oponibles ante terceros. Pero la mayoría de esos actos, pues los autoriza con particulares. Entonces, actúa en las dos esferas. Sin embargo, a mi consideración, pertenece más a una rama del derecho público. El notario tiene una relación muy cercana con el derecho público, con los funcionarios. Es la Corte Suprema los que autoriza, los puede inhabilitar. Entonces, yo consideraría que es más una rama del derecho público, pero ustedes pueden también tener su criterio. Si me lo justifican bien, es su criterio. Nos vamos a algunos principios del derecho notarial. Estos principios los pueden encontrar en los libros, de cualquier libro que tengan. Yo lo que más me voy a centrar es en citarle artículos. ¿Por qué? Porque creo que les puede funcionar mejor para entender lo que dicen los libros. A veces la doctrina cuesta entenderla porque no le ponemos en la parte legal que corresponde. Entonces vamos con el primer principio, que es el de fe pública. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el 186, en dos maneras diferentes. En el 2, pues nos habla de los deberes del Estado. Uno es la seguridad jurídica. La seguridad es de la Constitución, que lo regula, mejor dicho. Esa seguridad nosotros la entendemos como una que puede tener varias acepciones, pero una acepción podría ser esta seguridad jurídica. Esa confianza, esa tranquilidad que tengan los ciudadanos de poder contratar, realizar actos en documentos y que esos tengan fe pública, que tengan esa veracidad, que cualquier persona cuando reciba un testimonio en la escritura diga, sí, te creo que sos el dueño de esta propiedad. Sí, te creo que sos el representante de esta sociedad. Entonces, eso es la fe pública. Y el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula la prueba documental, donde establece que los instrumentos autorizados por funcionarios o notarios hacen plena prueba. Es decir, si un juez dentro de las pruebas verifica que hay un instrumento autorizado por notario, ese instrumento hace plena prueba en el juicio. Se tiene por cierto ese hecho que usted quiere probar mediante el juicio, salvo que usted lo haya impugnado de nulidad o falsedad. El código menciona la palabra redarguir. Al final es impugnar de falsedad o nulidad. Nada más. Las gelatinas, que hay bien poquitas. Por favor, compañeros, el micrófono. Ahí estamos. Entonces, como les decía, esa prueba
Esa es la fe pública. El 186, Código Procesal Civil y Mercantil, muy relacionado con el código, con el 2 constitucional, ¿verdad? Entonces, esos dos artículos y en relación. Después vamos con el principio de la forma. Hay derechos que son poco formalistas, como podríamos decir el derecho laboral, aunque tiene formalidades. En contrapartida, hay derechos que son demasiado formalistas. Uno de esos derechos es el Código de Notariado. El Código de Notariado es muy especial en ese sentido. Le regula 2 artículos. Imagínense donde tienen requisitos esenciales de una escritura pública, como es el 29, y formalidades que debe llevar un protocolo. Eso significa, es el principio de la forma, que el notario tiene ese deber de plasmar el instrumento público o de elaborar un instrumento con la forma que el propio código le está estableciendo. Usted no puede salirse de esa forma. Por supuesto, tiene esa libertad de redactar a su criterio, pero siempre cumpliendo con estos requisitos. Vamos con el principio de autenticación. Esta autenticación significa que las personas, este principio, mejor dicho, significa que las personas tienen esa certeza que un instrumento es redactado y es autorizado por un notario. ¿Y cómo se lleva a cabo esta autenticación? Por medio de del sello y la firma del notario. Ese es el principio de autenticación. El notario con su sello y firma da esa veracidad al instrumento público. Vamos también con el principio de inmediación. Este principio de inmediación pues nos establece que el notario tiene que estar presente recibiendo la información de las partes en contacto. ¿Verdad? Esta inmediación pues no significa que el notario tenga que redactar él el instrumento, sino que estar presente y escuchar la voluntad de las partes, darle la forma legal. Bien puede estar otra persona redactando el instrumento. Muchas veces sucede eso en la práctica. Aquí lo relacionamos con el artículo 60 del Código de Notariado. Nos hablamos de las actas notariales, donde sí tenemos un ejemplo muy claro de qué es la inmediación. También el principio de rogación. Este principio de rogación pues nos establece que el notario solamente puede actuar a requerimiento de parte o por disposición de la ley. No puede actuar de oficio. Solo puede actuar cuando una de las partes lo requiera. Un ejemplo muy claro y muy concreto es el matrimonio. El matrimonio el notario es requerido por 2 personas y le dicen que planean casarse. El notario pues verifica si cumplen con los requisitos, tiene obligaciones previas. Verifica que no estén casados, cuál es el régimen que van a otorgar. Llega el día y hora de la celebración del matrimonio y autoriza el matrimonio. Da el aviso al registro nacional de las personas, les da las constancias del matrimonio a los cónyuges y hasta ahí terminó la función requerida por las partes. Pero después tiene otra función que no es requerida por las partes, es requerida por la ley, como es la protocolación del acta notarial de matrimonio. Entonces ahí tenemos un ejemplo bien claro donde funcionan esas 2 cuestiones, la rogación, ya sea por disposición de la ley o por requerimiento de parte. Tenemos marcados esos ejemplos. También tenemos el principio de consentimiento. Este principio de consentimiento pues nos establece que las partes tienen que en una forma libre autorizar expresamente el acto o contrato que se está llevando. ¿Y cómo se consiente este acto? Pues con la firma. Si no sabe leer y escribir, pues con la impresión de su huella dactilar, acompañado de la firma de un testigo de arruego. Entonces el notario únicamente podría autorizar un acto a requerimiento de parte si existe ese consentimiento de las partes. Caso contrario, tendría que proceder a cancelar el instrumento público si lo está haciendo en un protocolo o no terminar o no finalizar el acta notarial. Pero tiene que existir ese consentimiento. Por supuesto, hay otros elementos que más adelante vamos a ver, otros instrumentos que el notario puede autorizar por mí ante mí. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos con el principio de unidad de acto. Este principio se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse, realizarse en un solo acto. Sí, artículo 29 del Código de Notariado. Ese artículo y el 13 son muy importantes, ¿no? Repásenos bastantes.
Entonces, la unidad de acto te tiene que perfeccionar el instrumento público en un solo acto. Por supuesto, hay contratos que ese solo acto pues es más documental. ¿Por qué? Porque hay mandatos que aunque se otorguen hoy y se finalice el documento hoy, lo puede aceptar el mandatario en otro instrumento público. Entonces el acto, si bien se perfeccionó en esta escritura, también se puede aceptar y es el mismo negocio jurídico. Entonces la unidad de acto en realidad aplica y aplica muy bien en tres cuestiones: en el testamento, en las donaciones por causa de muerte y en las actas notariales. ¿Esto por qué? Porque en testamento, donaciones por causa de muerte y actas notariales, usted tiene que colocar, además del día y el lugar, la hora de inicio y la hora de finalización. En los testamentos, usted se acompaña de dos testigos instrumentales, los que darán fe de que se cumplieron con todos esos requisitos. Entonces, eso es lo delicado, que si en algún momento se impugna ese testamento, se llaman los testigos y ellos bajo juramento dicen, no, mira, fíjese que empezamos tal día, pero se terminó como a los 3 días. Ese instrumento adolece de vicios, de nulidad, de forma absolutos. Entonces, ahí podemos relacionar la unidad de acto, igual las actas notariales que llevan hora de inicio y hora de finalización. Este principio de protocolo, pues es que el notario, dentro de su quehacer notarial, su actividad notarial, muchos de los instrumentos públicos que elabora, los elabora en el protocolo. Ese protocolo no pertenece al notario. Eso ténganlo muy en cuenta ustedes, no pertenece a ustedes en el momento que ejerzan el notariado, pertenece al Estado. Entonces a ustedes son depositarios en ese momento del protocolo y al ser depositarios tienen esa responsabilidad de devolverlo en el momento que ustedes consideran que ya no van a ejercer o cuando tengan un impedimento. Tenemos el artículo 8 del Código Notario que regula qué es el protocolo, que dice que es la colección de escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firmas y demás documentos que el notario debe registrar de conformidad con la ley. Y además tenemos el artículo 5 del reglamento del decreto 37-92, que es la ley del impuesto del timbre fiscal. Al publicidades del Código Notario, pero no se preocupen, ya vamos a llegar ahí. Vamos con el principio de seguridad jurídica, ya lo hemos relacionado un poco, es el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es esa tranquilidad que tiene que tener el ciudadano en relación que sus actos o los negocios jurídicos que él otorgue, mejor dicho, tienen validez, y eso es la seguridad jurídica. Y ahorita vamos a la publicidad, al principio de publicidad. Ahí se me fue el código, que es el Código de Notariado, es el artículo 22 y 75 del Código de Notariado. ¿A qué se refiere este principio de publicidad? Pues se refiere que a los interesados pueden verificar las escrituras públicas que estén dentro del protocolo. Por supuesto, habla de los que tengan interés. Usted como notario va a verificar que tengan interés. No va a dejar que cualquiera pueda inspeccionar su protocolo. Mal utilizada la palabra inspeccionar, pero para cátedra pues está bien utilizada. Pero recordemos que inspeccionar solo puede el director del Archivo General de Protocolos o los notarios. Entonces, de eso trata el principio, que el notario tiene la obligación de poder dejar que las personas puedan revisar el protocolo, ¿verdad? Siempre que tengan interés. Salvo dos excepciones, que son el testamento, las donaciones por causa de muerte, mientras viva el testador. Estas, por ser unas disposiciones de última voluntad y personalísimas, solo compete al testador verificar el testamento. ¿Por qué? Porque él más adelante puede hacer modificaciones, puede revocar la escritura, entonces por eso va a necesitar verla. Esos son artículos del Código de Notariado. Vamos con el principio de extraneidad. Este principio pues nos regula que el notario solo puede actuar, mejor dicho, que el notario no puede autorizar actos de sí mismo o de su familia, salvo las excepciones que regula el artículo 77, numeral 1 del Código Notariado, donde me voy a permitir darle un poco de lectura. Me gustaría que tuvieran el Código de Notariado para también seguirme en la lectura, por favor. Entonces, si nos vamos al artículo 77 del Código Notariado,
tenemos que el notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Este es el principio de extraneidad. Eso es. Más simple que esto no se puede. No puede autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte, modificaciones y renovaciones, los poderes que confiere y sus prórrogas, la sustitución total o parcial de poderes que le han sido conferidos, pero cuando tuviere esa autorización. Los actos en que le resulten solo obligaciones y no derechos algunos. Esta literal es bien complicada de probar en la práctica, que solo representen obligaciones. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido. En su momento oportuno vamos a ver cuáles son estas escrituras que se pueden enmendar por mí ante mí y sobre todo ver el criterio del registro general de la propiedad. Y vamos también con el último principio, que es el de especialidad o unidad de acto, el cual está regulado en el artículo 110 del Código de Notariado. Ahí también les coloco una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, donde la Corte explica de mejor manera a qué se refiere este principio de unidad de contexto. Pues en palabras sencillas, que no pueden aplicarse modificaciones o restringirse derechos del notario si no es por reforma expresa del Código del Notariado. El legislador sí ha tenido la interés de hacer reformas expresas del Código Notariado. Sin embargo, han existido a veces donde pone derechos, más que todo obligaciones al notario, sin respetar esa unidad de contexto. Muchas veces esto sucede en la ley de tipo impositivo, sobre todo impuestos. Ahí se le imponen al notario obligaciones que no están dentro del Código de Notariado, ¿verdad? Viendo estos principios, pasamos a los sistemas notariales. Estos sistemas notariales, que son un conjunto de normas que organizan la actividad del notario, son sistemas organizados. Miren, uno en la doctrina mira varios sistemas: sistema latino, sistema sajón, cerrado, abierto. Sin embargo, considero que el sistema latino y sistema sajón, sobre todo el sistema latino, pues incluye el sistema cerrado y el sistema abierto. Más adelante vamos a ver otros sistemas, como el sistema germánico o administrativo, el sistema judicial. Nosotros, por supuesto, en Guatemala aplicamos el sistema latino. ¿Por qué? Porque cumplimos con estas características. Es un profesional del derecho, tiene una colegiación profesional, tiene una responsabilidad personal en el ejercicio del notariado, ostenta una función pública, lleva un protocolo, ahí redacta algunos instrumentos y actúa en sistemas abiertos o cerrados. Por supuesto, en Guatemala tenemos un sistema abierto de notarios. Usted se puede graduar y desde ese momento que usted se gradúa, se hace la colegiación profesional y se registra en la corte, su firma y sello, ya puede ejercer el notariado, ya sea en esta ciudad o en cualquier departamento de Guatemala que usted considere, inclusive en el extranjero. Entonces es un sistema abierto. En contraposición a sistemas cerrados, como por ejemplo España, donde hay un número reducido de notarios, y para que usted pueda ingresar al sistema y pueda ejercer el notariado, tiene que esperar que haya una vacante dentro de ese sistema notarial. Entonces eso es lo complicado. Aquí tenemos un sistema abierto. Hay un sistema sajón en contraposición. Y claro ejemplo de estos Estados Unidos, los angloparlantes, ¿verdad? Ellos, los notarios, consideraría que tienen más una licencia que ser notarios, pero sí tienen esa categoría de notarios. Tienen cierta cultura general, tienen algunos conocimientos legales y no cuentan necesariamente con título profesional universitario. No necesariamente les digo porque no tendrían la obligación de contar con ese título, aunque hay unos que lo pueden tener. No asesora, su autorización es temporal y es con el Estado, y para esa autorización paga una fianza al propio Estado. No pertenece a ningún colegio profesional y no usa protocolo. ¿Y por qué no usa protocolo? Porque al final de cuentas el notario en realidad no redacta instrumentos públicos. Lo que hace es legalizar firmas mayormente. Hay ejemplos en Estados Unidos de notarios, de estados donde el notario, para ser notario, recibe un curso de 3 horas, paga la licencia y ahí es un notario. Entonces vean la diferencia con el sistema latino que nosotros ocupamos en su modalidad abierto.
Y aquí tenemos otros sistemas, el sistema de funcionarios judiciales o germánico. Este sistema pues se usa en algunos estados de Alemania. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que explica este sistema judicial? Es el sistema de notarios jueces. El juez, por supuesto civil, ¿verdad? Podría autorizar temas notariales, autorizar actos o contratos. En el Código Notariado aparece esta posibilidad en el artículo 6, numeral 1, donde facultaba al juez poder ejercer el notariado. En la práctica ya no se aplica eso. Primero porque hay suficientes notarios como para que autoricen actos o contratos, y también porque el artículo 70, que es la ley especial de los jueces, les prohíbe, en su literal G, ejercer las profesiones de abogado o de notario. Entonces es imposible. Es el sistema judicial germánico. Y el único resabio que tenemos es ese artículo del Código Notariado, que en realidad no es aplicable, es una ley vigente, no positiva. También tenemos el sistema administrativo estatal. Aquí el claro ejemplo es Cuba, donde los notarios están adscritos al gobierno, es decir, los notarios prestan su profesión en el gobierno, y es el gobierno quien cobra a los ciudadanos por faccionarles las actas y los instrumentos públicos. El único resabio que tenemos nosotros dentro de la legislación guatemalteca es el escribano de Cámara y de Gobierno. Y lo tenemos ejemplificado en el artículo 36, literal F, de la ley del organismo ejecutivo. Este escribano de Cámara y de Gobierno es una dependencia del Ministerio de Gobernación. Y pues él se encarga de autorizar los actos y los instrumentos públicos de las entidades del Estado, de algunas. Vamos a la siguiente diapositiva, que me confundí en el orden ahí al momento de elaborar. Si estábamos viendo la definición del notariado, una de los elementos de la propia definición era la organización legal del notariado. Y aquí vamos a ver. Primero, los requisitos habilitantes. ¿Qué necesita usted para ser notario en la República de Guatemala? Es el artículo 2, abajo le hice algunas acotaciones porque son temas que no se mencionan en el Código Notariado, pero se tienen que llevar en la práctica. Primero, ser guatemalteco natural. Ese término guatemalteco natural pues ya no existe. Es guatemalteco de origen, según la Constitución Política de la República de Guatemala, si no estoy mal en el artículo 144. Sin embargo, esa restricción que aplicaba para los guatemaltecos naturalizados, si leemos el 146 de la Constitución, no aplica, porque dice, regula el artículo: los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establezca esta Constitución. Es decir, si a usted, guatemalteco naturalizado, se le va a imponer una limitación en sus derechos, únicamente se puede limitar sus derechos en la vía constitucional, no por una ley ordinaria como es el Código Notariado. Entonces, si usted, sea algún compañero aquí que sea guatemalteco naturalizado, pues sí va a poder ejercer el notariado. Si el colegio le pone alguna traba, pues usted tiene expedita la vía constitucional para poder reparar ese impedimento. También ser mayor de edad. Del estado seglar. Del estado seglar hablamos que no tiene que ser ministro de culto ni tener órdenes con ser ministro de culto más que todo, y domiciliado en la República. Si ustedes notan ahí dice domiciliado en la República. Cuando vimos Civil 1 en las clases, ustedes lo han de haber visto, aparece que el domicilio y la circunscripción departamental. En este caso dicta que el domicilio en la República, es decir, que usted puede ejercer el notariado en cualquier departamento de la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6, aquí habla de los notarios que pueden ejercer en el extranjero, y también aquellos cónsules que son notarios que también pueden autorizar actos de contratos. Uno, si está en el extranjero como notario, puede autorizar ese acto. Por supuesto, no se va a llevar las hojas de protocolo, sino lo autoriza en hojas a papel bond. Y al momento de protocolizar, que vamos a ver en su momento oportuno que es una protocolación, tienen validez esos documentos. Vamos con el numeral 3. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Esa incorporación la hace nuestra universidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala, hace la incorporación de aquellos profesionales, ¿verdad?, que quieran trabajar en Guatemala, digámoslo así. Pero
si no son guatemaltecos de origen, solo podrían ejercer, naturalizados, mejor dicho, solo podrían ejercer la abogacía, no el notariado. Si ustedes se dan cuenta, después pasa al numeral 3, que es haber registrado en la Corte Suprema, pero en la práctica ahí falta un requisito que no está en el Código Notariado. Usted después de colegiarse, ya les dije la respuesta, después de graduarse, no van a ir directamente a la corte, tienen que ir primero al colegio, iniciar sus trámites para colegiarse, después de estar colegiado ya, en el colegio le dan su carnet, dan su constancia de colegiado, ya puede iniciar el trámite en la Corte Suprema para poder juramentarse y registrar su firma y sello. Eso es. Además dice, se le asigna clave al notario. Desde el momento que usted se inscribe en la Corte Suprema, a usted se le asigna una clave. Esta clave es de suma importancia porque lo va a acompañar durante toda su vida profesional. Esta clave normalmente se compone, mejor dicho, del inicial de su primer apellido y un número. Esa es la clave, el número que corresponda. Esa clave en el momento que usted avisos, testimonios, tiene que colocarla además de su número de colegiado, pero la clave es muy importante dentro del registro, dentro del Archivo General de Protocolos. Y vamos con el número cuarto, ser de notoria honradez. Esta notoria honradez, pues lo que se hace es que se tiene antecedentes penales. Para comprobar la notoria honradez es bien complicado probar eso. Entonces lo que se hace es con antecedentes penales. Ya vimos cómo puede ser usted notario. Cuáles son los requisitos habilitantes. Pero también hay causas de inhabilitación para el ejercicio profesional. Esas causas de inhabilitación las encontramos en el artículo 3 del Código de Notariado. Es decir, usted si alguna de esas causas le cuenta con alguna de esas causas, pues no va a poder ejercer el derecho notarial. Son pues las contenidas en el artículo 3, vamos a darle un poco de lectura. Primero, ser civilmente incapaces. Los toxicómanos y ebros habituales. Estas dos las voy a decir juntas, porque la única forma de que usted sea civilmente incapaz es que sea declarado por un juez de la materia, que se lleve el proceso de declaratoria de interdicción y así el juez lo declare en estado de incapacidad para poder ejercer sus derechos personalmente. Igual los toxicómanos y ebros habituales va a ser muy difícil que usted le pruebe a la Corte Suprema que es toxicómano o ebrio habitual. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Iniciar el procedimiento de declaratoria de interdicción por esa causal, por ser toxicómano o ebrio habitual, porque le interrumpe sus capacidades. Los ciegos, los sordos, numeral 3, los ciegos, sordos, mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. El numeral 4, los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra, insolvencia fraudulenta, cohecho o infidelidad en la custodia de documentos y en los casos de prevaricato y malversación y que señalan los artículos. Miren, los artículos, yo creo que lo que les recomiendo es poder ir ustedes a su código penal y buscar esos artículos y anotarlos. Tal vez no les va a servir tanto para mi clase, pero sí les va a servir mucho en el ejercicio profesional, en su examen técnico profesional. Entonces, como recomendación, pueden hacerlo o no, ¿verdad? Haber sido condenado, entonces, la condena solo la puede emitir un juez penal. Con tantas reformas que ha sufrido el procesal penal, pues ya no les digo tribunal de sentencia, porque pueden ser varios jueces unipersonales de sentencia, un juez de primera instancia, inclusive quien puede condenar. Estas son las causas de inhabilitación para el ejercicio profesional. Si usted adolece de una de estas causas, no puede ejercer el derecho profesional, el ejercicio profesional del notariado. Vamos a ver los órganos que pueden decretar esa inhabilitación. La Corte Suprema de Justicia, al tener conocimiento de que usted ha sido declarado en estado de interdicción, puede inhabilitarlo. Ya sea que cualquier persona lo ponga en conocimiento de la Corte o en mi propio Procuraduría General de la Nación, que ahí dice MP. Por favor, micrófono, compañera. Entonces, la Corte Suprema inhabilita, también el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional, se regulan las sanciones que pueden imponer, entre ellas la inhabilitación permanente del notariado. Y por supuesto los tribunales del país cuando medie condena en el ramo penal. Se condena por, digamos, el delito de uso de documentos falsos, falsedad material, falsedad lógica. Y ese juzgado, además de ponerle la pena privativa de libertad, le va a imponer una pena accesoria que será la inhabilitación para el ejercicio del notariado. Y hará las comunicaciones respectivas a las dependencias. Ahora vamos con las incompatibilidades con el ejercicio profesional. Esas incompatibilidades ya surgen en el momento que usted ya está ejerciendo el notariado. Hablamos del numeral 1 que dice que regula a los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. Ese auto de prisión en realidad en el Código Procesal Penal ya no existe. Ahora lo que se aplicaría es un auto de procesamiento. En el momento que usted lo ligan a proceso por un delito, en ese momento usted tiene ese impedimento para poder seguir ejerciendo el notariado. Vamos también con el numeral 2, los que desempeñen cargo público y que lleve aneja jurisdicción, es decir, que estén muy relacionados con el derecho notarial. Aquí tenemos de ejemplo los jueces, magistrados titulares, que no pueden ejercer el notariado. Los funcionarios y empleados públicos del organismo ejecutivo y judicial y de las municipalidades que vengan sueldos del Estado, del municipio y el presidente del Congreso de la República. Si ustedes se fijan muy bien, no habla de los miembros del organismo legislativo. Dígase diputados. ¿Y esto por qué es? Porque los diputados no reciben sueldo, reciben por el sistema de dietas, por las sesiones al pleno, por sesiones a las comisiones que ellos integren. Pero sí le hace esa prohibición al presidente del Congreso, porque él sí está a tiempo completo dentro de sus funciones. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Aquí hablamos de los testimonios especiales que el notario debe enviar al Archivo General de Protocolos de cada instrumento que autorice, el aviso que debe enviar cuando cancela una escritura pública y el aviso que debe dar trimestralmente de cuál fue el último instrumento público que autorizó, o caso contrario, que no autorizó ningún instrumento público durante ese trimestre. Si usted futuro notario, no da esos avisos, lo que va a pasar es que va a aparecer en una nómina de notarios inhabilitados y se publica en el diario oficial, el Diario de Centroamérica. Miren, con las fechas de esto, hasta la misma Corte hace publicaciones donde pues le dice, mire, qué días tiene usted para presentar los testimonios, cuáles son los últimos días, entonces ahí no hay tanto pierde. Lo que hay que hacer es ser responsable, si usted autoriza una escritura, estar pendiente de llevar el testimonio especial o el aviso de cancelación lo más pronto posible para no pagar inclusive multa, aunque sea muy poca la multa, igual pues, tendría que pagar. Estas son las incompatibilidades con el ejercicio profesional. En el caso de los que no hayan dado aviso o los testimonios, pues es fácil el procedimiento. Si usted no dio el aviso o los testimonios, lo que tiene que hacer es darlos de forma extemporánea y dirigir una solicitud al director del archivo de protocolo para que lo pueda excluir de esa nómina de notarios que están inhabilitados para el ejercicio. Nos vamos con el régimen disciplinario del notario. Ese régimen disciplinario que primero hablamos de la colegiación profesional. Esta colegiación profesional la tenemos en el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala y es obligatoria. Si usted quiere ejercer el notariado o la abogacía, tiene que estar colegiado previamente a poder juramentarse en la Corte Suprema de Justicia. Y los fines de la colegiación profesional están regulados tanto un poquito escuetamente en la Constitución Política, pero se establecen mejor en la Ley de Colegiación Profesional en su artículo 3. Ahí pueden ir a revisar. Además del régimen disciplinario que tenemos la colegiación profesional y lo que implica colegiarse, que es estar adscrito a un colegio,
y tener derechos y obligaciones ante ese colegio profesional, sobre todo ante el tribunal de honor de ese colegio profesional que lo puede sancionar. Por eso es el régimen disciplinario del notario. También tenemos la Corte Suprema de Justicia, que lo juramenta y le da esa clave, registra su sello y firma. También lo puede inhabilitar si existen impedimentos. Esos impedimentos son los que hablan del artículo 3 del Código de Notariado, los primeros 3 numerales. Los posiblemente incapaces, toxicómanos, sordos, mudos, ciegos, y otra persona que adolezca de otra efecto físico mental que le impida el correcto desempeño de su contenido. Por esos motivos, la Corte Suprema de Justicia lo puede inhabilitar. Pero también tenemos otra forma de inhabilitar que no sé por qué en las clases muchas veces no se mira, que es la regulada en el artículo 101 del Código de Notariado. Al momento de que usted lleva su protocolo, usted tiene que cumplir con requisitos esenciales, con formalidades. Al momento de que usted le revisan el protocolo y no cumple con ciertas formalidades, el notario o el director del archivo, normalmente es un notario el que revisa el protocolo, levanta acta y lo remite a la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia va a decidir qué procede. Normalmente, si es la primera falta, le va a sancionar con una multa que no puede exceder de 25 quetzales, y además usted va a tener que corregir ese error que tiene en el protocolo. Sin embargo, en el caso de ser reincidente, es decir, usted ya se le revisó y tenía esa formalidad no cumplida y lo vuelve a hacer, es un reincidente, la Corte Suprema de Justicia va a poder tomar la decisión, amparada en el artículo 101, de poder inhabilitarlo desde un mes hasta un año. Entonces, esa inhabilitación no está dentro del 98 del Código de Notariado, pero sí está dentro del 101 del Código de Notariado. Y usted dirá, pero es un mes. Puede ser 15 días que lo inhabilite, pero esos 15 días se pueden convertir en hasta 2 meses. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, al momento de inhabilitarlo, da aviso a todas las dependencias de que usted no está inhabilitado como notario, pero al momento de que se cumplan, digamos, 15 días de su inhabilitación, la Corte Suprema de Justicia de oficio no va a revocar esa inhabilitación. No va a decir, miren, ya se cumplieron 15 días, habilítenme el notario tal y tal, en el registro, en el archivo, en la SAT. No lo va a hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Presentar un memorial ante el Departamento de Registro de Procesos Sucesorios e Inscripción de Abogados de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, es un nombre largo. Un memorial donde usted solicite su rehabilitación, mejor dicho, por haberse cumplido el plazo. Ese memorial se recibe en esta secretaría, pasa a una de las cámaras, normalmente de la Cámara Civil, y la Cámara Civil pues lo agenda en pleno. En todo eso ya pasaron 20 días. La Corte le resuelve, baja a secretaría y notifica. Entonces eso es lo complicado de que se le inhabilite en esas causas. Órganos que pueden decretar la inhabilitación. Perdón, licenciado, ¿podría repetir lo de la secretaría? ¿En qué aspecto? Es que no escuché la secretaría de qué es la donde hay que solicitar la habilitación. Así es en esta, aquí está en la diapositiva, el Departamento de Registro de Procesos Sucesorios e Inscripción de Abogados de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Ahí presenta usted su memorial donde solicita su rehabilitación como notario. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos, para servir. Órganos que pueden decretar la inhabilitación. Aquí tenemos que ver la diapositiva 10, que son estos. Corte Suprema de Justicia, el artículo 98 y 101 del Código de Notariado. El Tribunal de Honor, amparándose en el artículo 26 del Código de la Ley de Colegiación Profesional. El inconveniente de esta ley de colegiación es que no regula un procedimiento para la rehabilitación. Entonces, el Tribunal de Honor, como le puede imponer una inhabilitación permanente, también le puede imponer una sanción privativa, digamos. El problema de esto es que usted siempre va a tener esa sanción en su historial. Pasen 10 años, 15 años, porque no hay un procedimiento para que se pueda rehabilitar. Entonces, es un poquito contradictorio, ¿verdad? Que alguien que ha cumplido la pena de privación de libertad pueda rehabilitar sus antecedentes penales
y un notario que ha sido sancionado por un tema menor no puede rehabilitar sus antecedentes, digamos, ante el Tribunal de Honor. Entonces, esa es una problemática. Vamos a la rehabilitación. Esta rehabilitación la aplica la Corte Suprema de Justicia. El que estamos viendo ahorita es en el caso de delitos, en el caso de que el notario fue condenado por un delito, digamos una falsedad de lógica, falsedad material, una utilización de documentos falsos. Entonces el notario es condenado y para su rehabilitación tiene que acudir a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia no lo va a rehabilitar nomás que usted diga, mire, quiero rehabilitarme, sino que le va a pedir ciertos requisitos. Esos requisitos los tenemos en el 104. Tenemos los siguientes: que hubiera transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Es complicado 2 años más de la pena total corpórea, entonces es bastante tiempo. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más que se refiere al inciso anterior hubieran observado buena conducta. ¿Cómo va a demostrar el notario que ha observado buena conducta mientras cumplía la condena? Pues se le requieren informes al sistema penitenciario. En cuanto a la conducta después de haber salido de prisión, pues tenemos los antecedentes penales o declaraciones juradas donde el notario va a ver que ha observado buena conducta. Que no hubiera reincidencia y que emitiera dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Entonces, al momento que usted tenga esos requisitos, acude a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia analiza el expediente y si considera que se han cumplido todos los requisitos, rehabilitará al notario. Es en el caso de que haya sido inhabilitado por haber cometido un delito. En el caso de ser sancionado en el 101, pues les digo que es un memorial simple, igual dirigido a la Corte. Ambos memoriales ingresan por secretaría, ¿verdad? Y si hubiera existido inhabilitación decretada por el Tribunal de Honor, no existe procedimiento dentro de la ley de colegiación profesional. Entonces, es bien complicado esto porque creo que el Tribunal de Honor actual mandó una propuesta para integrar ese procedimiento, pero vamos a ver si el nuevo Tribunal de Honor lo aprueba, ¿verdad? Que sería muy importante para nuestro ejercicio profesional. De todas esas sanciones que se imponen, pues vamos a ver que hay recursos. El derecho de defensa es sagrado, en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y usted también como notario va a tener ese derecho de defensa. Tiene varios recursos. El inconveniente de estos recursos es que la mayoría no tienen procedimiento. Entonces algunos se van por la vía de los incidentes. Y otra también es que muchas de esas sanciones el notario no las impugna. ¿Por qué? Porque no son multas muy, muy grandes. Entonces prefiere pagarlas y creo que se les hace más fácil. Sí, la asistencia en unos momentos lo vamos a pasar, no se preocupe. El recurso de responsabilidad, este surge por la sanción impuesta por la inspección y revisión que imponga la Corte Suprema de Justicia. Este recurso lo tenemos en el artículo 88 del Código Notariado. Y también tenemos que este recurso cabe en el expediente de rehabilitación, el que acabamos de mencionar. Si la Corte Suprema le niega la rehabilitación, tiene este recurso de rehabilitación. Tenemos el recurso de reposición. En caso de sanción por impedimento, tenemos el artículo 98 del Código Notariado. Es decir, si la Corte Suprema de Justicia lo inhabilita para que sea el notariado por tener un impedimento, según el artículo 98, usted tiene la potestad de poder acudir el recurso de reposición ante la misma Corte Suprema de Justicia. El recurso de reconsideración en el caso de una multa que sea impuesta por el director del Archivo General de Protocolos. Esto en el caso de cuando usted deja de enviar los testimonios y los archivos, los avisos, mejor dicho. El director le puede imponer una multa que, si ustedes revisan el artículo 100, tenía una multa del 100% de los honorarios. Eso ya fue declarado inconstitucional y expulsado del ordenamiento jurídico. Entonces, actualmente lo que se aplica es una multa equivalente al artículo 101 del Código Notarial. Entonces, para que lo relacionen, puede ser de hasta 25 quetzales. Se va a imponer esa multa de 25 quetzales. Y el recurso de apelación
que se impone, se puede interponer en el caso de que el honorario, notario lleve a cabo una liquidación de sus honorarios. ¿Esto por qué es? El notario, al ejercer una profesión liberal, puede pactar los honorarios que él considere. Depende el cliente, al fin de cuentas. Pero en el caso de que no se le hayan cancelado los honorarios, puede hacer una liquidación. En esta liquidación usted le pide al juez civil que le apruebe ese honorario conforme al arancel. Es decir, usted autoriza una compraventa y no se la pagaron, acude ante un juez civil en incidente. ¿Para qué? Para que el juez le fije los honorarios y cuando el juez acepte esa liquidación, ese título sirva para poder ejecutar a su cliente que no lo ha pagado. Ejecutar es decir, cobrar mediante juez. Si usted como notario presenta la liquidación y el juez le dice no, no es así, sino menos, usted tiene la potestad de poder presentar el recurso de apelación. Ese recurso de apelación lo tenemos en el 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a dejar de compartir la pantalla un momento porque voy a pasar el link de asistencia. Entonces, voy a dejar el link en los comentarios. Por favor, no comenten abajo para que los compañeros puedan ver. Y les voy a dar un tiempo oportuno para que puedan llenar ese link de asistencia. Me avisan si lo reciben, por favor. Ya aparece el link, muy amable. Ahí está. Entonces, les voy a dar el tiempo prudencial para que llenen su asistencia. Si no les contesto en unos 5 minutos es que estoy haciendo otra cuestión que me surgió ahorita, pero ahorita regreso. Dios, disculpen, ¿qué significará eso? Link, perdone, para los que les pasa eso de que no les carga el link, a mí me pasó en la clase anterior y ahorita lo que hice fue copiar el link y pegarlo directamente a Google porque redirigido creo como que se traba un poco. Entonces Se está copien y trabando. peguenlo directo en la dirección de Google y ahí sí les carga. Sí, saber qué problema, porque sí he recibido 190 respuestas hasta ahorita. Y somos 208, ya faltan pocos. Entonces, igual si tienen algún problema con la asistencia, me lo pueden comentar. Aquí todo se puede solucionar. Entonces vamos a continuar con la clase, compañeros. Ya falta poco tiempo.
Entonces, después de haber visto cuáles son las régimen disciplinario, cuáles son las sanciones y cómo se rehabilita en los casos en que es probable, vamos a ver ya a entrar qué es el notario. Esta definición del primer congreso de la Unión Internacional del Notario Latino es bastante completa y nos dice que es el profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal la voluntad de las partes. Y esa es una característica del derecho notarial. Redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. Es una definición muy completa. Ustedes también podrían hacer su propia definición agarrando, bueno, utilizando elementos o características del derecho notarial. O cuál es la actividad del notario. Pero esto es muy completa. Igual ustedes pueden también formar su definición. Esa definición, ¿para qué les va a funcionar? Para estudiar mejor, porque tal vez ustedes entienden mejor en ese sentido y después otra definición es más fácil digerirla. La función notarial. La actividad del notario es el qué hacer del notario, son las diversas actividades que realiza el notario. Ese qué hacer notarial, esa actividad se puede definir, se puede encuadrar dentro de una naturaleza jurídica. Hay varias teorías para ejemplificar esa naturaleza jurídica. La primera es una teoría funcionalista o funcionalista, es decir, que la actividad del notario se encuadra dentro de la actividad de un funcionario público. Eso dice, es un funcionario público. Primero porque algunas leyes lo mencionan como un funcionario público. El Estado le confiere esa facultad de poder autorizar instrumentos y robustecerlos con esa fe pública. Esa es la primera teoría. Después tenemos una teoría profesionalista que dice, no, la actividad del notario es una actividad profesional. ¿Por qué? Porque redactar, asesorar, autorizar, son actividades que desarrolla un profesional del derecho. Entonces, menciona, no, es una teoría profesionalista, no es un funcionario público. Otra teoría, como en toda la legislación guatemalteca, es la ecléctica. Aquí en Guatemala tenemos esa característica que muchas cuestiones, cuando no sabemos qué es gallo, gallina, bien. Decimos ecléctica, que se vaya, es lo más sencillo. Entonces, esta ecléctica pues nos establece que si bien el notario ejerce una función pública, la mayoría de sus actividades las desarrolla con los particulares. ¿Por qué la mayoría? Porque también el notario puede prestar sus servicios dentro de ámbito estatal, como más abajo dice, donde se encuadra la actividad del notario en el ejercicio liberal de la profesión, es decir, en su oficina profesional, en la actividad del Estado, usted puede trabajar en alguna dependencia del Estado o entidades autónomas y ejerce una función notarial, tal vez no autorizando instrumentos públicos, pero sí revisando ciertos instrumentos públicos o capacita en este ámbito. O en forma mixta. Como en una forma mixta, usted tiene una asesoría con una entidad del Estado y en esa asesoría pues usted le presta una asesoría sobre temas notariales, sobre el fraccionamiento de minutas, para que esa institución pues proporcione esa minuta a otros notarios. Esa sería una forma de trabajar en el Estado y forma mixta. ¿Por qué? Porque tal vez usted no tiene su trabajo completo dentro del Estado, sino que va a asesorías y además en su oficina profesional. Esa es una forma mixta de trabajar dentro del Estado. Las funciones o actividades que desarrolla el notario. Son algunas funciones que desarrolla el notario en su función notarial. Función receptiva. Aquí está, pues ya la vamos a corregir porque estaba mal escrito. Recibe de sus clientes la información. Hasta ahí se quedaría. Es decir, el notario tiene esa función de recibir de las personas que acuden a su oficina profesional, su notaría, la información que ellos necesiten. El cliente, por supuesto, no va a con usted y le va a decir, mire, necesito un testamento, necesito una donación, necesito constituir una sociedad, necesito un acta notarial de tal y tal. No, les va a plantear el problema y usted tiene que darle forma a esa solicitud. Y eso se ejemplifica en la función directiva o asesora. Usted recibe esa información, que por supuesto no va a ser tan clara, sino va a ser en las palabras que puede entender la persona. Y usted lo tiene que asesorar y aconsejar respecto a eso. ¿Qué es lo que más le conviene al cliente? ¿Le conviene más una compraventa
le conviene más una donación. ¿Por qué le conviene más una compraventa o una donación? Por el tema impositivo. Si usted se va a divorciar, ¿qué le conviene más? ¿Se va a casar o va a hacer una unión de hecho? ¿Qué le conviene más? ¿Casarse o realizar, declarar la unión de hecho? Entonces, todo eso usted se lo tiene que asesorar al cliente. Tenemos la función legitimadora. Verifica si a las partes de un negocio jurídico les asiste el derecho y verifica la representación que se ejercita. Cuando usted se va a presentar a una persona diciendo que tiene una propiedad, ¿qué va a hacer usted? Verificar el testimonio, la certificación que le lleve y ver si coincide el nombre con la persona que es titular del derecho. Aquí usted le está legitimando esa asistencia al derecho. Y verifica también la representación que se ejercita. Aquí hablamos de personería. ¿Quién representa a quién? En caso de menores de edad, pues lo representan sus padres. Usted no va a permitir que una persona cualquiera venga a otorgar un instrumento público en nombre de un menor de edad. A menos que sea el tutor, ahí sí. Pero usted tiene que verificar si esa persona cumple con ser el representante de la persona, ¿verdad? O de una sociedad. Viene una persona y dice, mire, yo soy el representante legal de la sociedad y quiero otorgar esta acta notarial para nombrar, para conceder uno de mis facultades a otra persona. Y le dice, bueno, está bien, enséñeme su acta notarial de nombramiento. Vamos a ver si usted es el representante legal y además tiene esas facultades. Entonces, ahí se va la función legitimadora. También tenemos una función modeladora. El notario redacta con sus conocimientos jurídicos y da forma a la voluntad de las partes. Como ya les había explicado, los clientes no van a negar y le van a decir, miren, necesito una declaración para trabajar en el Estado, artículo 80. Bueno, para prestar servicios al Estado tendría que ser. No va a llegar y le va a decir, necesito una declaración de esto. Usted lo tiene que escuchar y conforme lo escuche, usted va a empezar a decir, bueno, esto se parece a esto. No, mejor esto. Y conforme a su criterio, porque al final es un criterio propio que usted tiene que tener en la práctica, lo va a modelar, es decir, va a otorgar, va a faccionar la escritura pública. Puede ser un arrendamiento, puede ser una compraventa, una donación, un mandato. Imagínese que hay una persona con usted le diga, mire, Elic, fíjese que mi esposa necesita salir del país, pero va a ir en carro y el carro está a mi nombre. Ah, muy bien, le dice usted. ¿Qué corresponderá ahí? Una carta poder simple. Entonces le hace la carta poder, un documento privado con firma legalizada y ahí está. Usted modeló ahí lo que el cliente le requirió y es el que va a ser efectivo para ese caso. Pero si en cambio dice, mire, fíjese que yo me voy a ir del país y tengo un terrenito, pero lo quiero vender. El problema es que el cliente me dice que va a juntar el dinero hasta una semana y en esa semana no voy a estar en el país. Pero sí me gustaría venderlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice una carta de poder. No, no funciona una carta de poder para eso. No la van a aceptar en el registro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a otorgar un mandato. Y no puede ser cualquier mandato. Va a ser un mandato general con cláusula especial para enajenar, para vender. Entonces, ahí es donde está la función modeladora del notario. Es decir, darle forma a lo que las partes le estén diciendo. Tenemos una función preventiva. Dentro de sus funciones está prever que pueda surgir un conflicto posterior ante el otorgamiento del acto contrato. Ahí es de mucha importancia, miren, porque el notario, dentro de sus características del notariado, está que actúa en la fase normal de derecho. Entonces, usted como notario no va a causar más problemas. Si no hay problemas, no va a causar más problemas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Verificar bien los documentos, decirle, mire, usted va a comprar llega el comprador, mire, fíjese que quiero comprar eso, necesito que usted me faccione el documento. Ah, va, está bien, deme, no sé si tiene el testimonio, que la otra parte se lo enseñe y me lo muestra. Y se da cuenta que tiene usufructo, tiene constituido usufructo, que es una limitación. Y dice, mire, esto tiene una limitación, no sé si usted lo va a comprar así. Porque después el culpable de que el cliente lo compre y cuando se dé cuenta que tiene esa limitación es el notario, no es el cliente por no darse cuenta, es el notario. Y además es responsabilidad del notario, pues advertirle de eso. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo?
está teniendo una función preventiva. Eso es. Tenemos una función autenticadora. Al estampar firma y sello. Ojo, aquí no es obligatorio dentro del protocolo. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 29 del Código de Notariado, en ninguna parte, en su numeral 2 establece que el notario tenga que colocar su sello profesional. Así que ojo con esto, no es necesario. Hay abogados notarios que lo colocan. No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque al momento que usted va a comprar su protocolo, usted lo hace mediante Declaraguate. Llega a SAT, traiga su carnet de colegiado activo, enseña el documento de Declaraguate donde usted ya pagó los 550, bueno, 500 mejor dicho, le dan el 10% de hojas. Entonces los 500 del protocolo y verifican, sí, le damos el protocolo. Ese protocolo lo registran a su nombre, es decir, ahí aparece a quién le entregaron tales hojas de tal registro. Entonces por eso no es necesario poner el sello, porque se sabe quién fue el notario que autorizó tal documento en tal protocolo. Por eso es bien complicado y no se recomienda que ustedes cuando lleven el protocolo lo presten a los demás notarios. Cuidado, porque al final el que es responsable de esa hoja es usted. Pues cualquier tema legal va a ser contra usted. Dígame, Alfonso. Buenos días, licenciado, mucho gusto. Con respecto a esta función autenticadora, pues, hay muchas instituciones que exigen que vaya este sello. Entonces, es un poco controversial el asunto porque el registro de la propiedad, cuando se da cuenta de que hace falta el sello en sí en la testimonio. Escritura, ¿verdad? El testimonio es una copia fiel de la escritura matriz, ¿verdad? Pero solamente va la firma del abogado, pero en el duplicado sí está la firma y el sello, siempre lo ponen. Eso son cosas diferentes. Una es la escritura matriz o el instrumento público. Ahí solo es necesaria la firma. Ahora en la reproducción, en la razón que usted hace el testimonio, por supuesto que va a colocar su firma y sello. Y tiene que firmar y sellar todas las hojas. Y además el duplicado. Esa parte está bien, está firmada y sellada. Pero como la copia, o sea, ese duplicado es una reproducción fiel de la escritura matriz, si en la escritura matriz no se colocó la firma y sello, en la copia va a salir que solamente está la firma, ¿verdad? Ajá. ¿Ya? Entonces, ese detallito, aunque todas las hojas lleven su firma y sello como duplicado, ese detallito de que no lleve el sello dentro de la escritura matriz al haberse reproducido, ese es el problema. Mire, yo nunca he sellado una hoja y nunca me he puesto pelos en el registro. A nosotros sí nos han puesto varias veces, licenciado. Sí, mira, depende quién sea el operador, es que a veces pasa eso. También hay otro ejemplo que pasa muchas veces en las instituciones, que es el famoso timbre de 50 centavos fiscal en las auténticas de documentos. Ese timbre ellos lo interpretan de la ley de timbre fiscal en el artículo 5, si no estoy mal. Artículo 4, mejor dicho. Y la verdad es que únicamente la SAT he visto que lo solicite, pero es una solicitud que no está amparada en ley. Por eso le digo, a veces uno hay que ser bien estudioso del notariado. ¿Para qué? Porque si usted se va al ejercicio en la función pública, usted va a poder revisar conforme a los requisitos y no poner requisitos de más que no están en ley. Porque al final eso lo que hace es atrasar los procedimientos, una burocracia terrible, ¿verdad? Por cosas que ni en realidad están en ley. Muchas gracias, licenciado. Ahora con eso de la firma y sello, pues fíjense que pues yo no sello la escritura matriz, que es el protocolo. Lo que se hace, se saca la fotocopia, se hace una razón atrás, la razón se firma y sella, y también se firma y sella las demás hojas. Se saca el duplicado, que es una fotocopia de ese testimonio, y eso también se sella y se firma. Ese es el duplicado. En original, digamos, la firma y sello del testimonio, no la escritura matriz. Entonces, vamos a continuar con la función autenticadora, ya la habíamos dicho. En las actas notariales sí es obligatorio colocar firma y sello.
Las actas notariales pues se firman y se sella la hoja, se enumeran también. Esos son requisitos esenciales de las actas notariales, la función autenticadora. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado con aquel listado para la presentación. Esa ha sido la introducción al estudio del derecho de notarial del doctor Neri Roberto Muñoz. La legislación ha sido la citada. Yo, primero Dios, voy a pasar este material en estos días para que ustedes lo puedan tener. Les voy a hacer unas modificaciones porque vi algunos errores en él. Entonces, errores de ortografía, no de contenido. Entonces, para mí es un gusto poder compartir en estos días, en este año. Más adelante vamos a ir ya metiéndonos más a la práctica. Y pues espero que tengan un buen fin de semana. El otro fin de semana pues vamos a avisar antes si se va a llevar a cabo o no la clase, porque saben que va a estar complicado. Yo creería que no, pero sí, pues ahí con mucho gusto. Entonces creo que ya es momento que van a descansar un poco. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones, licenciado y compañeros. Muy amable por la cátedra. Feliz tarde. Feliz día a todos. Bendiciones. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buen día. Feliz día a todos. Buen día, Nick. Ahí estamos. Entonces, buena tarde, compañeros. Si tienen alguna duda, pues se pueden quedar todavía y yo con mucho gusto se las respondo. Si no, pues esperemos vernos hasta el otro sábado o cuando corresponda. Gracias, Liz. Feliz tarde. Sí, muy amable. Buena